en el corazón de una ciudad que parecía detenida en el tiempo. Las calles de Ade Queens reflejaban la luz dorada de un sol que apenas lograba atravesar la niebla matinal. Nadie parecía notar la extraña armonía de los sonidos zampazos, que no coincidían con cuerpos visibles, murmullos que surgían de las paredes, y un olor a metal antiguo mezclado con tierra húmeda. Para los habitantes, la ciudad era un lugar seguro, casi acogedor, aunque cada esquina parecía guardar un secreto que nadie se atrevía a explorar. Adara, una joven arqueóloga, con una obsesión por lo inexplicable, recorría el mercado central, examinando los muros cubiertos de inscripciones desgastadas por siglos. Cada símbolo era diferente al anterior, pero algunos parecían formar patrones casi geométricos, como si alguien hubiese querido ocultar un mensaje entre las grietas del tiempo. «Siempre hay algo más», susurró para sí misma, ajustando la lupa sobre un jeroglífico que parecía más moderno que los demás. El vendedor del puesto cercano la miró con desconfianza, como si hubiera pronunciado una blasfemia. Nadie sabía cómo explicar la obsesión de Adara. Decían que los símbolos no eran más que decoraciones olvidadas, pero ella había notado que algunos formaban combinaciones extrañas, que repetían cifras y letras que no pertenecían a ningún idioma conocido en la ciudad. Era como si un mensaje, muy distante en el tiempo, hubiera sido incrustado deliberadamente para ser descubierto siglos después. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las torres, Adara descubrió algo que hizo que su corazón se acelerara en una serie de pictogramas que a cada hora marcada coincidía con un conjunto de símbolos que, al ser leídos de cierta manera, revelaban palabras incomprensibles, pero claras en su intención: advertencia, peligro, llegada. La arqueóloga sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si la ciudad misma estuviera tratando de comunicarse con ella. Decidida e entender, siguió la pista hasta un callejón olvidado, donde las paredes estaban cubiertas de grafitis que no pertenecían a ninguna generación conocida. Adara podía sentir la historia palpitando en cada línea de piedra, cada otrazu, y pinturau, como si los muros respiraran. Un mensaje oculto, pensó, tal vez no solo para ella, sino para alguien del futuro, enviado a través de un mecanismo que ella apenas comenzaba a comprender. Adara se inclinó sobre una de las inscripciones y notó que ciertos símbolos podían alinearse con su reloj de bolsillo. Al girar la manecilla, los jeroglíficos parecían vibrar, revelando secuencias de números y letras que solo aparecían cuando el sol tocaba la piedra de cierta manera. La ciudad, que para todos los demás era un monumento del pasado, era en realidad un mensaje vivo, escondido para ser descubierto en un tiempo que apenas empezaba a asomarse a su realidad. Y en ese instante, un pensamiento cruzó su mente con claridad, aterradora: no estoy sola. En este descubrimiento, alguien, o algo, también lo sabe. Adara no pudo dormir esa noche. Cada sonido de la ciudad parecía un mensaje cifrado, en el golpeteo de un martillo lejano, el crujido de una ventana al abrirse, incluso el viento que golpeaba las paredes, parecía deletrear palabras en un idioma que su mente luchaba por reconocer. Sus notas estaban dispersas por toda la habitación, un caos de dibujos de símbolos, ecuaciones extrañas y diagramas de alineaciones solares. Pero lo que más la inquietaba era la sensación de que alguien más caminaba junto a ella en esta investigación. Invisible, pero siempre presente. Allí, bajo la estatua del fundador de la ciudad, observó cómo la luz del sol golpeaba las inscripciones en un ángulo peculiar. Era el momento exacto en que los símbolos comenzaban a resonar con intensidad, revelando fragmentos de mensajes que parecían redactados en un lenguaje que no existía aún, en una mezcla de números. Adara sabía que estaba ante algo que desafiaba las leyes del tiempo, un mensaje enviado desde el futuro hacia el pasado, esperando ser descifrado por alguien que pudiera comprenderlo. Mientras intentaba descifrar las secuencias, un ruido extraño llamó su atención. No era un habitante de la ciudad. Su vestimenta era extraña. Los cortes y telas no pertenecían a ninguna moda reconocida. La figura desapareció antes de que Adara pudiera reaccionar, pero dejó tras de sí un pequeño objeto metálico en el suelo. Al recogerlo, notó que era un dispositivo con inscripciones similares a las que había estado estudiando, pero más modernas, como si la ciudad misma le hubiera dado una herramienta para continuar. El corazón de Adara latía con fuerza. Comprendió que la ciudad estaba viva de una manera que la ciencia aún no podía explicar. Cada símbolo, cada pictograma, cada alineación de sombras y luz, era un mensaje cuidadosamente escondido, destinado a comunicarse con alguien del futuro. Pero la pregunta que la mantenía despierta era: ¿quién lo había enviado? ¿Y con qué propósito? Decidida a encontrar respuestas, Adara comenzó a estudiar los patrones en relación con las estructuras arquitectónicas. Las plazas, las torres y los puentes estaban estratégicamente posicionados para que la luz y la sombra
formaran un lenguaje que solo podía leerse en momentos precisos del día o del año. Cada piedra, cada muro, cada ventana parecía contar una historia que aún no había sucedido. Puertas que antes estaban cerradas se abrían por sí solas, y pasillos que conocía perfectamente ahora parecían llevarla a lugares distintos, como si la ciudad misma reacomodara su estructura para guiarla. Adara empezó a registrar cada anomalía, convencida de que estas alteraciones no eran accidentes, sino parte de un sistema más grande que le estaba hablando directamente. Esa noche, mientras revisaba sus notas, una frase apareció grabada en la pared frente a ella, como si se hubiera materializado de la nada. En el tiempo no es lineal. Adara comprendió entonces que no estaba solo estudiando el pasado, estaba interactuando con un mensaje del futuro, y que sus propias acciones podrían tener consecuencias que aún no podía imaginar. Al amanecer, Adara regresó al callejón donde había descubierto por primera vez los símbolos alineados con la torre. Cada paso que daba parecía activar resonancias en las paredes. Un murmullo casi inaudible que se intensificaba cuando se acercaba a ciertos pictogramas. Tomó su dispositivo metálico del día anterior y lo colocó frente a una inscripción. Inmediatamente, una serie de luces tenues surgió de su superficie, proyectando sombras que bailaban sobre los muros. Las sombras no eran aleatorias, formaban figuras que se repetían, como un alfabeto secreto que Adara comenzaba a comprender. Mientras estudiaba el patrón, recordó las palabras que aparecieron en la pared la noche anterior. El tiempo no es lineal. Esa idea parecía cobrar forma ante sus ojos. Cada sombra proyectada revelaba no solo mensajes, sino rutas que conectaban puntos de la ciudad que de otro modo no tenían relación. Adara entendió que la ciudad misma era un mapa del tiempo, un lugar donde los eventos pasados y futuros se entrelazaban en una arquitectura pensada para comunicar, algo que iba más allá de la comprensión humana. Con el dispositivo en mano, comenzó a caminar siguiendo las sombras. Cada paso la guiaba hacia un nuevo mensaje, una nueva advertencia o instrucción que debía interpretar. Otras eran enigmáticas en diagramas complejos que parecían combinar matemáticas, geometría y símbolos que recordaban a circuitos electrónicos. Era como si la ciudad estuviera enseñándole un lenguaje que aún no existía, preparándola para algo que estaba por suceder. Era imposible que fueran proyecciones naturales. Obedecían a un patrón que parecía consciente, como si la ciudad misma interactuara con ella. Adara comenzó a sospechar que no solo estaba recibiendo mensajes del futuro, sino que de algún modo, su propia presencia en ese momento histórico estaba modificando la forma en que la información se presentaba. Al final del callejón, encontró un muro cubierto de símbolos que no había visto antes. El último segmento la estremeció. La sensación de que alguien más la observaba se intensificó, y un frío recorrió su espalda. Comprendió que la ciudad no era solo un objeto de estudio, era un puente entre tiempos, un ente que esperaba que alguien comprendiera sus secretos y actuara en consecuencia. La luz del amanecer hacía que los edificios proyectaran sombras largas y precisas, alineadas con los símbolos en el suelo. Era un mensaje completo, una guía que solo podía leerse a ciertas horas y con la atención suficiente para captar cada detalle. Adara sabía que aquello era solo el comienzo. Cada día traería nuevas revelaciones, nuevas instrucciones, y quizás la oportunidad de comunicarse directamente con el futuro que había dejado esos mensajes. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Adara guardó su cuaderno, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral. Lo que había empezado como un simple estudio arqueológico se transformaba en una misión que desafiaba toda lógica. Comprender un lenguaje que no existía, la sensación de ser observada, era constante. No sabía si era paranoia o si la ciudad realmente tenía conciencia. Cada ventana, cada puerta cerrada, parecía mirarla, como si las paredes mismas evaluaran sus intenciones. Al caminar por una calle angosta, notó que las sombras de los edificios no coincidían con la luz del sol. Al seguirlas, llegó a una pequeña plaza, donde un mosaico antiguo parecía contener un mensaje cifrado. Las piezas de piedra formaban símbolos similares a los que había encontrado en el callejón, pero con un orden diferente, como si se tratara de un idioma más complejo y avanzado. Adara desplegó su dispositivo metálico sobre el mosaico. Inmediatamente, surgieron líneas de luz que conectaban las piedras formando un patrón tridimensional. Era como si el suelo mismo se hubiera transformado en un mapa dinámico mostrando rutas, coordenadas y fechas que cambiaban según la posición del sol. La arqueóloga comprendió que la ciudad no solo enviaba mensajes, sino que también interactuaba con el tiempo de manera activa. A las inscripciones se reorganizaban, adaptándose a quien las descifraba. Una voz apenas audible parecía surgir de las piedras, repitiendo una sola frase: aprende, observa,
actúa. El futuro depende de ti. Adara comprendió que la ciudad no era solo un objeto de estudio, sino un vigilante del tiempo, un ente que elegía a sus interlocutores con cuidado. La ciudad tenía un propósito, y ella, aunque apenas empezaba a entenderlo, estaba destinada a formar parte de él. Al día siguiente, Adara volvió al mercado central, esta vez con una determinación distinta. No era solo curiosidad lo que la impulsaba, sino la certeza de que la ciudad estaba viva y que los mensajes que contenía tenían un propósito claro en guiarla, advertirle, tal vez incluso prepararla para algo que aún no comprendía. Cada inscripción que había estudiado, cada sombra y cada símbolo formaban parte de un rompecabezas más grande, uno que abarcaba siglos y dimensiones temporales que la mente humana apenas podía imaginar. Su dispositivo comenzó a vibrar de manera intensa y proyectó un haz de luz sobre las paredes, revelando un patrón oculto que parecía formar un mapa de la ciudad. Pero no era un mapa común en los edificios. Las calles y los puentes estaban conectados por líneas que brillaban y desaparecían, indicando rutas que solo podían ser comprendidas en un orden específico. Era como si la ciudad misma le mostrara cómo navegar su historia, para encontrar respuestas que aún no habían sido formuladas. Sombras fugaces, que no coincidían con la luz natural, se deslizaban por las paredes, formando símbolos que desaparecían al mirarlos directamente. Comprendió que no solo estaba recibiendo mensajes del futuro, sino que la ciudad respondía a su presencia y a su atención. Cada descubrimiento que hacía activaba nuevas secuencias, nuevos códigos, como si la ciudad la entrenara para comprender un lenguaje que aún no existía. Las luces proyectadas mostraban coordenadas que no correspondían a lugares físicos, sino a momentos del tiempo, fechas futuras y pasadas que se cruzaban en un patrón imposible. Adara entendió que estaba frente a un mecanismo de comunicación temporal, y que su papel no era solo descifrar los mensajes, sino interpretar sus implicaciones. Cada decisión que tomara podía alterar, no solo su presente, sino eventos que aún estaban por suceder o que ya habían ocurrido. Comprendió que su investigación había trascendido la arqueología. Lo que estaba descubriendo era un puente entre tiempos, un enigma que exigía inteligencia, paciencia y valentía. Y aunque todavía no entendía completamente la magnitud del desafío, sentía que estaba lista para seguir adelante, para adentrarse más en los secretos que la ciudad había guardado durante siglos, esperando a alguien capaz de escuchar sus susurros. Al amanecer, Adara se dirigió a la torre más alta de la ciudad, la misma que había marcado el inicio de su descubrimiento. Cada paso resonaba en los pasillos antiguos, amplificando un murmullo constante que parecía provenir de las piedras mismas. Su dispositivo metálico emitía pulsos regulares, como un corazón sincronizado con el de la ciudad, y las sombras proyectadas sobre las paredes formaban un mapa que guiaba sus movimientos. Al llegar a la cima, la vista era impresionante. Toda la ciudad se desplegaba ante ella, como un tablero, y los símbolos que había estudiado parecían alinearse con precisión perfecta. El sol iluminaba ciertos murales, que hasta ahora habían permanecido ocultos, revelando un último mensaje: llegado hasta aquí, porque estás lista. Adara comprendió que no era un simple hallazgo arqueológico. La ciudad no solo le había entregado información, sino que la había preparado para un papel activo en la historia. Los mensajes ocultos no eran advertencias ni enigmas sin sentido, eran instrucciones, un legado del tiempo, que pedía ser comprendido y respetado. La ciudad, con todos sus secretos, le había confiado un poder en él, de interactuar con el tiempo y los mensajes que venían del futuro. La ciudad del pasado había revelado sus secretos, y Adara se convirtió en el puente entre épocas. Cada símbolo descifrado, cada sombra o interpretado, demostraba que el tiempo podía hablar, que el pasado y el futuro estaban conectados de formas que solo unos pocos podían comprender. Su historia apenas comenzaba, y la misión que la ciudad le encomendó prometía desafíos y descubrimientos inimaginables. Cada capítulo es solo el inicio de misterios que esperan ser descubiertos, y tu curiosidad es la llave para explorarlos.